Bueno, pues soy Gonzalo Blocker y estoy aquí en Riazán. Esto hoy es 28 de miércoles, 28 de agosto. Y bueno, para variar me estoy tomando un cappuccino, ¿no? O sea, un cappuccino en una cafetería, que esto no está en el centro, sino que está muy cerca del barrio donde vivo y tal. Está bastante bien. Bueno, siempre pasaba por delante, pero nunca me he metido por dentro, ¿no? O sea, nunca me he metido. Es la primera vez que estoy aquí, aunque he pasado un montón de veces por delante, ¿no? Sí, a veces uno, pues, bueno, simplemente a lo mejor, pues, toma decisiones en base a no sé qué, ¿no? O sea, hoy porque me he metido aquí, pues, la verdad que tampoco lo sé. Simplemente me he metido, ¿no? A ver, el tema el vídeo de hoy yo lo quiero hacer un poco corto, pero básicamente es sobre la situación que se vive de rusofobia o de odio al ruso, y que además es una situación que ya viene de lejos, ya viene de lejos. Si analizamos un poco la historia, ¿no? Vemos que los rusos siempre son malos, o sea, sean de la época del zar, ¿verdad? Sean como en la época soviética o ahora, ¿no? O sea, cualquier régimen político que hayan adoptado los rusos, cualquier régimen político, es incorrecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera siempre se nos ha vendido que los rusos son malos. En las películas, ¿verdad? Salen las películas de James Bond, las películas norteamericanas, los medios de comunicación, además, en España, de alguna manera, sobre todo en los últimos años, han ido, no solo en España, yo al menos he visto, veía la televisión mucho en Lituania, que es una buena manera para aprender un idioma, ¿no? Y al final, claro, el proceso, el problema que tuve en Lituania es que empecé a entender lo que decía la televisión, ¿no? Y entonces, y los libros de texto y tal, claro, llevaba con 10 años, pues al final uno aprende, ¿no? Y lo que, bueno, y era pura rusofobia, o sea, los libros de texto pues aparecían siempre por los rusos de malo, ¿verdad? Vestidos de verde, o sea, o de rojo, ¿vale? Entonces, en las películas hay un montón de películas, ¿verdad?, donde aparecen los rusos malos y tal. Ahora, claro, con el tema de la guerra que hay en Ucrania, pues todavía peor, ¿no? Me recuerda un poco a la demonización, al proceso de demonización que se hizo contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, durante años, se estuvo demonizando a los alemanes, y eso lo hicieron muy bien los británicos, ¿verdad?, o los franceses, y bueno, transformado en algo como monstruo, ¿no? Y la demonización del otro, eso pues siempre ha funcionado, ¿no? Y las élites políticas pues buscan eso, o sea, demonizo a otro pueblo, lo transformo en gente mala y tal, ¿verdad? Y luego eso nos sirve, ¿no?, para en el futuro pues preparar digamos el terreno que es necesario para montar guerras, ¿no? La guerra es un negocio, ¿no? Cuando hablo de guerra, yo al menos he seguido bastante bien, ¿no?, todo el proceso de guerra que ha habido en Ucrania, y desde el principio, o sea, incluso desde el origen del Maidán. Yo, de hecho, lo he explicado varias veces, pero creo que aprovecho este vídeo para explicarlo, ¿no? Yo, pues, me acuerdo cómo empezó todo, ¿no? Incluso que fue en agosto, ¿no? En agosto del año 2013, pues, bueno, participé en un proyecto financiado por el programa Erasmus para profesores, y me fui, ¿no? Pasé pues casi 20 días, ¿verdad?, en Odessa, en un pueblecito al lado de Odessa, pero íbamos a Odessa también. Me acuerdo, en el Hotel San Marino, ¿verdad? Y íbamos allí a hacer pues una serie de actividades de tipo pues cultural, educativas. Yo incluso estuve dando clase, ¿no?, en un instituto, en un gimnasio de un pueblecito cercano a Odessa. Y eso fue, me acuerdo además de ese viaje que hice con dos antiguos alumnos míos lituanos, que fuimos desde
desde Vilnius, tomamos el avión a Kiev juntos y luego desde allí pues tomamos un autobús, me acuerdo que se llama el Lux, desde la estación de Kiev a Odessa. Un viaje impresionante ese que hicimos, sobre todo porque vimos un poco cómo estaba aquello, ¿no? El viaje que hicimos a Odessa desde Kiev, bueno, fuimos a la central, la estación de autobuses de Kiev. Hablo del año 2013, ¿verdad? En agosto, que era justo, bueno, y llegamos allá. El viaje iba parando por distintos pueblecitos, la verdad, y nunca he visto yo lavabos en peor estado, ¿eh? O sea, yo he estado en todo tipo de sitios, pero los lavabos que había en los distintos, aquel autobús iba parando en distintos pueblecitos y allá para que la gente fuese a mear o tomar un café o a comer algo, ¿no? Porque era un viaje largo desde el autobús, vamos, desde Kiev a Odessa. Y bueno, todo aquello estaba, pues, me acuerdo que estaba lleno de mierda todo aquello, ¿no? Luego acabamos allá en Odessa y tal. Bueno, el ambiente que había allí pues era de, ¿cómo diría yo? Me acuerdo que incluso en Odessa allí todo el mundo hablaba ruso, ¿no? O sea, básicamente había ruso. Lo que sí que me di cuenta es que en el grupo de ucranianos que participaban, en el grupo que había como, no había buen rollo, ¿no? Porque había grupo de ucranianos bastante numeroso. Algunos eran de la zona de Ivano-Frankivsk y Lvov, ¿vale? Lviv, y otros eran de Lugansk, y también había de Odessa, ¿no? Entonces había ciertas rencillas entre ellos que nunca entendí. ¿Por qué? Aquel proyecto estaba además financiado por la Unión Europea, fueron unos días magníficos. Y bueno, entablé amistad, ¿no? Entablé amistad con gente, ¿no? de Lvov, ¿no? Y Lviv, o Leópolis en español, y también con gente de Odessa, especialmente con ese tipo con esa gente que participó en ese proyecto. Luego yo, en ese mismo año, en el 2013, pues me acuerdo que fui desde Kaunas, ¿no? O sea, era en el Halloween. Por Halloween aproveché los días de unas pequeñas vacaciones que teníamos allá en la universidad. Y entonces, pues nada, cogí y tomé un autobús que iba de Lvov que iba de Kaunas a Lvov, pasando evidentemente por Polonia. Un viaje nocturno por la noche, llegué por la mañana. Pasar la frontera era bastante complicado, una frontera dura. Iban chequeando los pasaportes y muy lento, además hay una fila de coches entre lo que es la frontera polaca, ¿no? Y bueno, llegué a Lvov y tal, y allí pasé casi una semana, pasé el Lviv, ¿no? Entonces en Lviv allí pues vi todo el ambiente aquel, el ambiente incluso la primera vez que me encontré con un desfile de la extrema derecha ucraniana de Lviv, vi incluso estuve en la calle una calle ahí, una avenida Stepan Bandera, y bueno, y había un ambiente allí de, ¿cómo diría yo? Muy nacionalista, ¿no? O ultranacionalista. Yo la verdad en aquel momento tampoco, simplemente iba de visita, a con mis amigos y tal allá, y bueno, lo pasé bien, ¿no? O sea, estuve por los cafés, por el centro de Lviv, y vi un poco el germen, ¿no? El germen porque allí ya había, bueno, había bastantes, vi aquella manifestación, de ultranacionalistas de Svoboda, así con los dedos así y tal, y también la bandera roja y negra, ¿no? La verdad es que incluso ibas allí a una especie de mercadillo y te vendían las chapitas y tal, ¿no? Y luego fui al cementerio, ¿no? Al cementerio muy interesante, el cementerio de Leópolis, porque ese cementerio, esa ciudad ha pertenecido a distintos imperios y ha vivido un montón de guerras, y entonces ese cementerio está dividido por zonas, ¿no? Entonces está la zona de los polacos, donde están enterrados allí un montón de polacos. Luego también hay una zona de austriacos, o sea, de gente que ha muerto allí, que eran austriacos. Había también de rusos, de polacos, en fin, de distintas
guerras, ¿no? Y entonces estaba un poco organizado por nacionalidades. Digamos, el cementerio de Lvov, que es una atracción turística, porque además para entrar fuimos además en Halloween, o sea que y tuve que pagar, evidentemente, ¿no? Tuvimos que pagar. Lo interesante de ese cementerio es que uno de los importantes en Ucrania es que no había banderas, o sea, no había banderas ucranianas. Lo que había allí era básicamente símbolos religiosos, que es lo que es un cementerio, pues es eso, ¿no? O sea, básicamente ahí lo que hay son muertos. Entonces, bueno, pues banderas, sí, a veces había un lacito y tal, ¿no? Pero no banderas clavadas allí en las tumbas, ¿no? Eso no lo vi. El chocolate, por cierto, hay unas chocolaterías en Lvov que son muy buenas, ¿no? Tiene mucha reputación el chocolate de allá. Y luego, bueno, pues empezó el Maidán. El Maidán, yo cuando volví a Kaunas, poco después, pues empezó la revuelta, ¿no? Contra el presidente Yanukovych, y vi cómo los medios de comunicación lituanos, bueno, entraron a saco. O sea, básicamente lo que hacía la televisión lituana era propaganda a favor de aquella gente que estaba concentrada en la plaza Maidán y en contra del gobierno el legítimo gobierno que había votado el pueblo ucraniano. Pues bueno, apareció ahí pues una propaganda pura y dura. Yanukovych había venido en noviembre, a principios, había venido a Vilnius a firmar, teóricamente a firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero al final no lo firmó. No lo firmó, entre otras cosas, porque lo que le ofrecía, es un tema económico, lo que le ofrecía, ese acuerdo comercial, eran 600 millones de euros, o sea, eso es nada, 600 millones de euros, y se había forzado a básicamente subir los impuestos, bajar las pensiones y además reconvertir todo lo que es la industria pesada ucraniana, que se encuentra en su mayoría en el este del país. Él, como sabéis, es un oligarca que procede del clan, o sea, del clan oligárquico de Akhmetov. Rina Akhmetov fue uno de sus hombres, ¿vale? Un personaje corrupto. Yanukovych, como todos los oligarcas y todos los personajes políticos importantes que hay en Ucrania, son gente corrupta, ¿vale? Y que llevan saqueando el país desde la disolución de la Unión Soviética. O sea, Ucrania nunca ha tenido un gobierno que represente los intereses del pueblo, sino básicamente es un gobierno que ha estado siempre controlado por algunos de los clanes oligárquicos que clanes oligárquicos que se han estado pues repartiendo el país, ¿no? Clanes que a veces incluso se peleaban entre ellos, incluso con armas, ¿vale? Y que bueno, a veces se asociaban un clan con otro y a veces pues rompían y montaban otra asociación con otro clan, ¿eh? Y bueno, el clan de Dnipro, es uno de los clanes más importantes al principio, bueno, era rival y ha sido rival histórico del clan de Donetsk, ¿no? O sea, de Donetsk y de Kiev. Kiev también tenía su clan, aunque tenía menos poder. Entonces, básicamente, lo que empezó en Lituania fue pues una campaña en contra del gobierno de Yanukovych hasta que lo tumbaron. Bueno, entonces luego, inmediatamente después, empezó una nueva campaña a favor del nuevo gobierno ucraniano. Eso se le llama realmente ser muy neutrales, ¿eh? O sea, los medios de comunicación extremadamente neutrales, ¿verdad? Apoyan un golpe, o sea, gente violenta en la calle, ¿verdad? Que están quemando neumáticos y que están intentando entrar en el Parlamento y asesinar al presidente. Eso está bien, pero luego resulta que aquellos que protestaban contra el nuevo régimen, que básicamente eran ciudadanos ucranianos que se encontraban en Odessa, ¿vale? Y en el Donbass, pues estos son unos criminales, ¿eh? Los otros son buenos y eso no. O sea, digamos que este maniqueísmo, ¿no? El maniqueísmo que impregna la política
la política de países como Lituania se ha ido además extendiendo, ¿verdad?, como una mancha a todo lo que es a todo lo que es la Unión Europea, ¿no? Y bueno, incluso muchos de sus métodos, los métodos que yo he visto en Lituania, se han ido extendiendo también al resto de la Unión Europea. Incluso la narrativa que se impuso allí en Lituania ha acabado dominando toda la Unión Europea. Yo, cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema han sido los países del este los que han transformado, han equiparado el socialismo soviético con Adolf Hitler, o sea, la misma equiparación, ¿vale? Eso en una resolución que hay en el Parlamento Europeo, que es cierto que hubo españoles que votaron en contra, porque eso es una aberración, pero esa resolución existe como consecuencia de la aportación, de la presión, de la presión de estos países del este, ¿no? Que además los países del este, supongo que sois conscientes que lo que son toda la estructura política, o sea, básicamente la mayoría de políticos proceden de la antigua nomenclatura soviética. Muchos de ellos habían sido aparachiks, ¿verdad? Como por ejemplo, esto ocurre en Lituania con la señora Grybauskaite, que había trabajado para el KGB, nada menos que como relaciones públicas, o sea, era una señorita de compañía, la antigua presidenta del país. Tenía como nickname, se llamaba Magnolia, ese es el nombre en el KGB, o sea, que tenía, y ella se dedicaba, era señorita de compañía de empresarios y hombres de negocios que venían de países occidentales, especialmente de finlandeses. Hay incluso información sobre eso, y cómo esta joven Laila Grybauskaite, que trabajaba para el KGB, pues básicamente lo que hacía era prestaba determinados servicios de compañía, ¿no?, de dama de compañía y alguna cosilla más, ¿vale?, a estos empresarios, ¿no?, que venían allí en la época de la Unión Soviética, época de Gorbachev. Ella hizo además toda su carrera política de joven, allá dentro de lo que era la estructura del Komsomol, de la Juventud Comunista y tal. Y bueno, esta señora luego ha sido la que fue designada a llevar durante 8 años la batuta en Lituania, en la época del golpe de Estado contra el presidente Yanukovych. Me acuerdo que la recibió, o sea, se reunió con la Angela Merkel y Yanukovych, los tres, ¿vale? Esto es lo que hay. Toda esta la demonización de los rusos es un tema que viene de lejos, que viene de la época, pues incluso ha sido utilizada básicamente en la Primera Guerra Mundial por los alemanes de la época del Kaiser, ¿no? Pues financió y todo lo que eran movimientos de tipo nacionalista contra el zarismo, ¿no? O sea, y luego es muy interesante porque incluso todo lo que es hay una fusión, ¿no?, una fusión de lo que es el primer socialismo con el nacionalismo. En muchos de estos países del este, a medida que se va debilitando, digamos, el poder del zarismo, pues surgen partidos políticos y de todo tipo que tienen como una mezcla de ideas socialistas, están muchos de ellos vinculados a la Segunda Internacional con ideología nacionalista. De hecho, Ucrania es un producto de esos partidos, de ese movimiento pequeño, ¿no?, donde toman ideas y de hecho la primera República Popular de Ucrania, yo no hablo de la de Lviv, hablo de la primera República Popular que se constituye tras el colapso del imperio del zar, pues curiosamente está liderada por socialistas, o sea, socialistas de la Segunda Internacional, o sea, son socialistas de la Segunda Internacional vinculada a la Segunda Internacional marxista, los que lideran ese proyecto político que luego pactan con los hay una tensión con los bolcheviques de Lenin, ¿vale? Y de alguna manera Lenin se los atrae, consigue atraérselos, ¿verdad?, a cambio de pues toda una serie de concesiones también. Y una de las concesiones es la cesión de territorios, porque por ejemplo Lenin fuerza
a uno de los a un líder socialista o bolchevique, Artyom, se llama camarada Artyom, que curiosamente Artyom venía de Australia. Pues muy bien, pues resulta eso, ¿no? Que este señor Lenin le fuerza él había declarado la independencia de Donetsk, ¿verdad? Y le fuerza a integrar esa república dentro de la nueva Ucrania, de la Ucrania socialista. Esto es un poco así, ¿no? Entonces, quiero decir, aparte, está hablando de la rusofobia y tal, resulta que nos encontramos curiosamente eso parece una lección de historia, pero el fundador de la Polonia moderna, que era Piłsudski, el señor era socialista, de hecho era líder del Partido Socialista Polaco, que también había pertenecido, es una organización de la Segunda Internacional. Lo que pasa es que luego este señor, cuando toma el poder, ¿verdad?, pues luego se convierte en un dictador y al final acaba persiguiendo a sus propios compañeros, ¿no? Y el hermano de este señor había sido amigo, o sea, o colaborador del hermano de Lenin, y ambos habían intentado asesinar al zar. O sea, para que veáis cómo están las cosas, ¿eh? En el origen tanto de Polonia como de Ucrania nos encontramos este tipo de personajes que cogen elementos o sea, muchos de ellos vinculados a la segunda internacional marxista liderada por Engels, Federico Engels. Estaba Kautsky también, o Bernstein, estos líderes, y ahí también estaba Rosa Luxemburg, ¿no? Que por cierto, su marido o novio o pareja, digamos, era de Vilnius. Y bueno, quiero decir, luego si todo esto, vamos a ver, el proyecto de estos grupos era la disolución, ¿no? La disolución de Rusia, y de hecho este señor, que es el líder de la Polonia, el primer líder polaco, pues lideró el movimiento, la Liga Prometeo, ¿no? El prometeísmo, ¿no? El prometeísmo es un movimiento político que estuvo bastante en boga, ¿no?, en aquella época, y que apostaba por la fragmentación de Rusia en pequeños estados. Eso siempre ha estado ahí y siempre ha vuelto, ¿no? O sea, hay un neoprometeísmo que lo que busca es pues la fragmentación de Rusia, porque es un país muy grande, lleno de recursos y con poca gente. Por tanto, el proyecto, y además con recursos que bueno, pues que son muy interesantes, como tierras raras. Luego tienes, no solo es el tema de los hidrocarburos, sino también de las tierras raras, y también, bueno, toda la riqueza del país. Hay incluso un discurso de la Margaret Thatcher que dice que, bueno, que el problema de Rusia no es Rusia en sí, sino que son los rusos que son gente que no saben gestionar su país, y que, oye, mejor lo gestionamos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los occidentales los que vamos a enseñar a los rusos cómo gestionar su país. O sea, nosotros con Yeltsin se abrió, ¿no? Rusia, digamos, oh, qué bien, son nuestros amigos y tal, porque Yeltsin básicamente lo que estaba era vendiendo los recursos. O sea, estaba abriendo el país al saqueo y al expolio de las multinacionales angloamericanas y alemanas, ¿no? O sea, y por tanto, Putin acabó con ello. Putin, cuando entró, tuvo un acercamiento a Occidente, pero luego también hizo una serie de cosas que no hicieron en Ucrania. Por ejemplo, eliminó a los oligarcas, o el poder de los oligarcas, y acabó con la criminalidad en Rusia, cosa que nunca pasó en Ucrania, porque en Ucrania nunca ha habido un poder central, sino que lo que era un estado oligárquico donde distintos clanes oligarcas se mataban entre ellos, básicamente. O sea, incluso había asesinatos de hombres que pertenecían a un clan y otro, ¿no? Y eso fue así, siempre fue así. Kuchma, ¿no? El Leonid Kuchma es básicamente un gángster, o sea, era un auténtico gángster que estaba al frente del país, o sea, un auténtico gángster. Si lo compara, Yanukovych también era un gángster, o sea, fue un gángster, aunque era un gángster que procedía además de Donetsk, y que, bueno, si lo comparamos con Kuchma, pues era un gángster un poco más moderado, menos gángster, ¿no? O sea, entonces Putin lo que hizo es eso, ¿no? Fue eliminar el poder de los oligarcas, de alguna manera centralizó el poder,
y acabó con la disolución de Rusia, porque lo que estaban buscando era precisamente eso, la disolución y la partición de Rusia, que es lo que buscan. Es una idea que procede del prometeísmo. El prometeísmo ya os he indicado, podéis hacer un Google si os interesa. Bueno, lo voy a dejar abajo. ¿Qué significa prometeísmo? Y bueno, el prometeísmo se basa en esto, ¿no? Se basa en promocionar la rusofobia, en transformar a los rusos en malos, en gente que son poco civilizada, en gente que son poco que no son capaces de hacer nada. Incluso si analizáis los NAFO, esta red de trolls que hay en Twitter, pues veis que lo que hacen es básicamente poner ahí propaganda, ¿no? Propaganda sobre Rusia que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, por ejemplo, con el tema de los lavabos, de los váteres y tal. Yo estoy buscando desesperadamente aquí en Rusia sitios en váter. Y la verdad, los váteres aquí están, al menos en mi experiencia, están bastante mejor que los váteres que puedes encontrar en Vilnius, en los cafés de Vilnius o de Ucrania, ¿no? Y luego yo he visitado un montón de casas este verano, porque me quería comprar casas de campo, todas tenían bastante bueno, o sea, o muy bueno, ¿no? Tenían un váter, ¿no? O sea, un lavabo y tal, ¿no? O sea, todo esto forma parte de esta campaña de criminalización de fobia, es eso, ¿no? Creando un poco, porque antes de que haya una guerra hay que preparar a la población. Hay que preparar a la población para la guerra, ¿no? Y bueno, la cosa ya está preparada, ¿no? Ya ahora mismo, haga lo que haga Rusia es culpable y los rusos son malos, hagan lo que hagan, ¿eh? O sea, no, yo incluso a veces Putin veo que él no es consciente del nivel de degradación que hay en Occidente, ¿no? De cómo ha conseguido transformar a los rusos y a Rusia en algo así como en un monstruo, ¿no? Cuando la realidad yo la realidad que puedo dar es la realidad que he visto en estas pues sí, he estado bastantes veces ya en Rusia y además pasando periodos más o menos largos, porque los 3 veranos que he pasado consecutivamente aquí en Rusia, o sea, de veranos de 2 meses, pues bueno, es un tiempo que empieza a ser importante, ¿verdad? Aparte de las Navidades, he estado también anteriormente. Todo esto no me hace conocedor de la sociedad, porque para conocer una sociedad hay que estar mucho tiempo y hay que conocerla por dentro y hay que hablar bien el idioma y tal, pero la impresión que te da es que no se corresponde exactamente con lo que nos dicen los medios de comunicación, pues que más bien son medios de desinformación en Occidente. Esto es lo que yo quería compartir con vosotros en un rato que estoy aquí en este café, un café sencillo que hay en un barrio aquí de una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros de Moscú. No es cierto que porque también una de las cosas que dicen es que vale, Moscú está muy bien y San Petersburgo, pero el resto del país está hecho una mierda y tal. Eso es mentira. O sea, lo puedo decir yo, que sí que he viajado y me he movido por toda esta zona, en pequeños pueblecitos, ¿verdad? Estos pequeños pueblecitos aquí de la zona de Riazán. Y no solo eso, sino que también me he movido, estuve en Plios el año pasado, Kikuños y Plios, un pueblo muy bonito que hay en la zona de Moscú, lejos de Moscú. También he estado en Ivanovo y tal, o sea, bueno, a ver, todo esto, lo que te entra por los ojos no corresponde exactamente con lo que te dicen que es Rusia, o cómo te lo venden en los medios de comunicación. Y entonces tenemos que hacer un poco, a ver, yo no sé si mis vídeos han servido para algo, probablemente a alguna gente sí que ha podido ser que les sirvan para algo, a otra gente posiblemente no. Yo quiero decir que yo respeto la opinión de todo el mundo, quiero decir, si tú opinas de otra manera me parece bien. Ahora, lo que no me parece bien es que trates de imponer tu opinión a base de violencia, ¿vale? A base de cometer incluso delitos, ¿no? Hay algunos, si vamos a lo que hacen algunos en redes sociales, es totalmente delictivo lo que están haciendo, ¿no? Van en contra de la legislación española, del Código Penal español, ¿vale? En España, si tú te lees el Código Penal español y la Constitución española, yo personalmente tengo derecho a opinar como opino y además a expresarlo, ¿vale? No estoy cometiendo ningún delito. Y no solo eso, sino que además
no se me puede acusar de ser pro nada, porque es que yo no soy prorruso. Yo siempre he dicho que mi país favorito no es Rusia, sino más bien sería Brasil. De hecho, muchas veces utilizo nicknames, en mi propio nickname, fotos y tal, que proceden de Brasil o de la cultura pop o de las películas brasileñas, ¿no? Me gusta Brasil, entre otras cosas, por un tema familiar, ¿no? O sea, porque mi padre pasó su mejor tiempo en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Y bueno, yo tuve la ocasión incluso de ir allá y estuve trabajando incluso, ¿no? De un tiempo, o sea, estuve 15 días trabajando en un pequeño proyecto, pero que me lo pagaron bien. Cuando yo, que me acuerdo de aquel viaje, que era básicamente Vilnius, Sao Paulo, un viaje impresionante, pasando por Londres, claro, Vilnius, Londres, Sao Paulo, y todavía me acuerdo de Brasil, de la comida, del aire, cómo huele Brasil, impresionante, me impresionó, o sea, y ese es mi país favorito, y de hecho es la cultura que yo creo que me gusta, la música y todo, ¿no? O sea, la gente, incluso en Brasil, bueno, tuve una impresión muy positiva del país, del clima y tal. O sea, que yo pro ruso no. O sea, yo lo que estoy en contra de la guerra, o sea, estoy en contra de que Estados Unidos y algunas cancillerías occidentales organizaron un golpe que fue violento contra un presidente que había sido elegido por el pueblo ucraniano, y no solo eso, sino que además destruyó el país, porque a partir de ese momento, digamos, el país se fracturó y bueno, y una de las muestras de que eso es verdad es que aquí en Rusia hay 5 millones de personas que nacieron en Ucrania, y que se tuvieron que ir y que se han ido y han buscado aquí su nueva vida, ¿no? Los norteamericanos y los británicos, cuando montan ese tipo de historias, revoluciones de colores y golpes de estados y tal, pues creen que, bueno, o sea, todo el mundo piensa como ellos y además trataron a Ucrania como un país del tercer mundo, de hecho, porque consideraban que, oye, mira, eliminamos a aquel presidente y no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Va a pasar muchas cosas, o sea, en el sentido de que había millones de personas que votaron por ese señor y había millones de personas que no compartían la ideología ultranacionalista que procede básicamente de la parte occidental del país, que la parte occidental del país, ya os he dicho que yo he estado en Lviv, es la más pobre, la más rica estaba centrada en Donetsk, además. Luego el tema de la matanza de Odessa, no he hablado aquí, pero a ver, la matanza de Odessa, yo tuve la mala suerte de tener una persona que estuvo allá, que lo vio, porque a ella la conocí personalmente en ese viaje que hice meses antes a Odessa, una chica, y ella pues me pasó un montón de fotos y de vídeos incluso que ella misma grabó, y yo esto, bueno, la verdad, fue un poco lo que más me chocó, lo que estaba ocurriendo allá, y sentí y empecé a hacer campaña en Facebook, pues, básicamente en contra de lo que estaba ocurriendo allá, ¿no? Esto es un poco entonces claro, me inventé otro nickname, ¿verdad? Y durante un tiempo yo, fui perseguido en redes sociales por un grupo de trolls que trabajaba para el gobierno lituano, ¿no? Que son los perritos Yorkshire elfos, los elfos Yorkshire, que esto es un dispositivo creado por el EBSD, que es los servicios de seguridad, es como el KGB lituano, que son tipos que trabajan para el gobierno en redes sociales y que se dedicaban a amedrentar, a asustar, intentar acallar las voces disidentes. O sea, eso ya lo estaba haciendo Lituania en el año 2014. Lo que quiere ahora, parece ser que quiere hacer Pedro Sánchez, eso ya lo hacía, ya ocurría en Lituania en el año 2014, cuando lanzaron esta red de perritos Yorkshire, perritos, una foto de perrito, ¿vale? Y que se dedicaban a insultar, amenazar, señalar con el dedo a lituanos que escribían en Facebook cosas en contra del Maidán. Así empezó todo. Estos son los precedentes, es el precedente, ¿verdad?, de los NAFO. O sea, es que es una copia, un calco
O sea, los precedentes, el origen de los NAFO, lo veis ahí. Yo ya lo vi esto. Lo vi y lo sufrí. Lo sufrí en el sentido de que esta gente pues, me amenazaba, me hicieron doxing, para saber quién era, y fueron los que al final me forzaron a salir de allá, de Lituania, con todo el dolor además, ¿no? Porque dice que aquello me vamos, fue realmente, llevaba 10 años allá. Y además tenía toda la vida montada allá. Una vida un tanto peculiar, porque yo veía bien, en el sentido de que desde el punto de vista económico pues no me iba mal, ¿verdad? Y además pues bueno, tenía mis novias, yo siempre he tenido allí mis novias, así en general, y lo tuve que dejar y me metí durante 2 años, o casi 2 años, en una zona de guerra, que es el Donbass. ¿Me arrepiento de esto? No, yo no me arrepiento de esto, son experiencias, ¿verdad? Lo hago porque creo en lo que hago, creo que lo que estoy haciendo es correcto, creo que, a ver, hay que decir no a la guerra, hay que parar esto, como sea, y hay que señalar con el dedo sobre todo a aquellos que tienen más culpa, y os puedo asegurar que quienes tienen más culpa no es Vladimir Putin ni los rusos. Esta es la conclusión que he llegado yo. Los que tienen más culpa se encuentran en Washington y se encuentran también en Bruselas, ¿vale? Bueno, pues soy Gonzo Blogger, hoy es 28 de agosto del año 2024, continúo aquí en Riazán, me voy a tomar este cappuccino, se llama para el frío, y bueno, me ha salido un vídeo mucho más largo de lo que yo quería hacer, pero gracias por seguirme. Soy Gonzo Blogger desde Riazán. Un saludo a todos mis seguidores.